Continuamos hoy enseñando sobre el libro del Apocalipsis y comenzamos a mirar la iglesia de Sardis. Esta iglesia de Sardis comenzó en el año 1517 y termina en el año 1900. La palabra Sardis significa escapa, la iglesia que escapa. ¿De qué escapa? Del oscurantismo, escapa de la ignorancia, de las tinieblas. Satanás se había metido dentro de la iglesia. Al ver Satanás que entre más mataba a cristianos, más se multiplicaban, entonces él cogió otra estrategia y se metió en la iglesia, la politizó, la llenó de tradiciones, la llenó de una cantidad de doctrinas que eran de hombres y no la palabra que de Dios, que es la que vale. Amén. En esta iglesia fue cuando apareció Martín Lutero. Martín Lutero, él apareció en el año 1518, estaba el Papa León X. Entonces el Papa León X había sacado una bula, yo no sé si ustedes saben qué es una bula. Bula es como un decreto que Roma saca, y basado en otra bula que había sacado el Papa Clemente VI, que se refería sobre la tesorería y los méritos. Ellos necesitaban construir la Basílica de San Pedro y necesitaban dinero. Entonces se inventaron el asunto de las indulgencias. Entonces comenzaron a decirle a la gente: mire, si usted trae una plata, Dios le perdona los pecados solo por traer plata. No importa, si usted trae mucha plata, Dios te va a perdonar los pecados de acuerdo a la cantidad de plata que tú traigas. Porque ellos necesitaban ese dinero. Y porque la Basílica de San Pedro antiguamente estaba prácticamente en ruinas, porque la Basílica de San Pedro se llamaba, era la Basílica de Apolo. O sea, donde se construyó la Basílica de San Pedro, ahí antes había una iglesia que no era una iglesia, era un templo al dios Apolo. Y lo que hicieron fue cambiarle de nombre y trataron de conseguir todo ese dinero. Y claro, la gente en la ignorancia pues iba y daba el dinero. Imagínense, toda la gente decía: ah, no, yo doy plata y listo, los pecados les son perdonados. Y crean que hoy en día en muchas iglesias cristianas se utiliza una especie de indulgencias pero disfrazada. Hoy en día en muchas iglesias se enseña que si usted da un dinero, Dios te sana. Incluso usted puede mirar en los famosos teletones esos que hay cristianos que, pues gloria a Dios, no les hicieran guiados por Dios, sino que a veces la avaricia entra y la necesidad, entonces todo se vuelve dinero, y entonces ya cualquier versículo que utilizan ya todo es plata. Pervierten la Biblia, cogen cualquier versículo y todo lo vuelven dinero. Amén. Y entonces apareció Martín Lutero. Él era Martín Luther, y le decían Martín Luther. Él era alemán, era un sacerdote. Él comenzó a leer la Biblia y él comenzó a darse cuenta que lo que se estaba enseñando en la Iglesia Católica no era la verdad. Entonces él comenzó a sacar él sacó un manifiesto, se llamaba el manifiesto de las 95 tesis de Martín Lutero. Entonces le decían Martín Lutero, y él las pegó en un palacio, como llamando un debate a que lo que se estaba enseñando en la Iglesia Católica no era lo correcto, que lo que el Papa estaba diciendo de las indulgencias no estaba en la Biblia, que nadie podía pagar por sus pecados, porque el único que pagó por nuestros pecados, ¿quién fue? Jesús. La misma palabra de Dios dice que ¿qué plata podrá dar usted para salvar tu alma? ¿O de qué le sirve ganar el oro y la plata del mundo si pierde su alma? Que el precio lo pagó fue Jesús con su preciosa sangre. Amén. Entonces el Papa comenzó a perseguir a Martín Lutero. Ahora, pues nosotros le damos gracias a Dios que él utilizó a Martín Lutero para que la gente comenzara a abrir los ojos. Pero eso trajo en sí una guerra. Eso comenzó en Alemania, eso incluso hubo una guerra que llamaba la guerra del campesinado. Se comenzaron a unir reyes, emperadores, unos a favor de Martín Lutero, otros a favor del Papa, y comenzó una guerra impresionante. Ahora, Martín Lutero, él seguía creyendo en los famosos sacramentos y él seguía creyendo en la transustanciación, que eso también es un error. Pero él ya decía que el Papa no era infalible y que no era lo que el Papa decía, sino era lo que la palabra de Dios decía, y lógicamente, está bien.
Debemos de pensar de esta manera. Martín Lutero era un bebé espiritual que Dios comenzó a usar para que la gente tomara conciencia y saliera de todas las tradiciones y todas las cosas que estaban mal hechas, y que la gente colocara su vista en la palabra de Dios, no en mandamientos de hombres. Amén. Incluso a través de Martín Lutero se comenzó a traducir el Nuevo Testamento, y comenzó a ser traducido en alemán. Y lógicamente le empezó bien, pero como siempre, como cuando uno comienza bien, el diablo le comienza a meter a uno cosas y argumentos. Incluso se habla en la historia de que Martín Lutero tenía una posición antijudía. Y resulta que él comenzó a buscar un método para evangelizar a los judíos. Incluso Martín Lutero hizo 2 catecismos. Uno se llamaba el Catecismo Mayor y el otro el Catecismo Menor. El Catecismo Menor era para la gente, para darle a mostrar que era Jesús, que no era por obras. La misma palabra de Dios dice que no es por obras. ¿Cuántos saben que en Efesios dice que la salvación no es por obras, sino por gracias, por fe? Ahora, el hecho que sea por fe no significa que usted no tenga que hacer obras. Usted no puede hacer obras para salvarse, pero usted sí tiene que hacer buenas obras como consecuencia de que es salvo. Porque hay veces el diablo pervirtió esa doctrina y entonces apareció un exceso de gracia donde una vez salvo, siempre salvo, que fue lo que utilizó Calvino. Arminio, él decía no, hay que cuidar la salvación, que es lo que la Biblia dice. Y por eso vemos nosotros también, vamos a Santiago. Es importante que ustedes se lo saben, pero no todos se lo saben, porque como esto que estamos enseñando acá, eso va a ser visto en muchas partes del mundo. Quizás hay muchos pastores que no conocen esto y ellos necesitan saber esto. Amén. En Santiago capítulo 2 versículo 20 dice la palabra de Dios: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Como verán, la salvación tiene que ir fe y obras. No basta con ir a la iglesia si uno no hay cambio en nuestra vida. Si nosotros nos dejamos esclavizar en algún área del pecado donde no podamos soltar esa área, donde le llevemos la contraria a Dios en algo, nosotros nos podemos ir para el infierno. El diablo anda feliz de que no, eso hágale que usted ya es salvo. Y no es verdad. Como verán, la palabra de Dios aquí está bien clara. Amén. Porque ustedes saben que el enemigo es muy astuto y él pervierte la palabra, como dice la Biblia misma, y que para la perdición de algunos. Entonces resulta que cuando Martín Lutero hizo entonces el catecismo menor para ayudarle a la gente que conociera que era Jesús, y hizo el catecismo mayor para los sacerdotes, porque Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Aunque él era un protestante, y se le llama protestante porque él protestó contra todas esas cosas que estaban haciendo, el mismo Papa le dijo deje protestar, y de ahí ya salió la palabra protestante. Y entonces cuando él quiso evangelizar a los judíos, él primero le dijo, la gente hablaba con él y él decía: mire, los judíos no se convierten porque ustedes no saben cómo llevar el evangelio, déjenme a mí. Siempre sucede que cuando uno es siervo de Dios, llega un momento en que uno piensa que uno quiere coger la gloria de Dios, y uno piensa que uno se la sabe todas. Y eso no hay nadie como yo, eso a mí nadie me da la talla, ¿cierto? O sea, uno se cree el duro. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez. Cada vez que una persona se pone muy altiva, eso está listo para su porrazo. Por eso el Señor le dice: uno, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. ¿Qué es la mansedumbre? Dejar al lado un orgullo, reconocer que es lo que Dios diga y que uno está bajo autoridad. Cuando una persona no quiere estar bajo ninguna clase de autoridad, tiene el espíritu de Jezabel. Tiene un problema. Y lo más probable es que se vaya para el infierno si no hace ajuste sobre eso. Y le va a molestar todo lo que le rodea. Y entonces él comenzó a evangelizar a los judíos, y los judíos no se convertían. Y entonces se enojó. ¿Cuántas veces algunos de nosotros, cuando comenzamos en el evangelio, que teníamos ese fuego para evangelizar, salíamos a hablarle a la gente y la gente no quería? Y pues nuestros pensamientos pasaban eso: pues ojalá se muere, se vaya para el infierno ya.
Sí, como ese celo por Dios, el enemigo lo trabaja uno de esa manera y uno llega a pensar así, no quiso y ojalá se muera para que vea que lo que yo dije es verdad, ¿cierto? Y resulta que ese no es el corazón de Dios, ese es el corazón del diablo. Acuérdense que Juan le dijo lo mismo a Jesús cuando no lo recibió en una casa. Entonces él fue atacado de esa manera, porque como verán, pues Martín Lutero no era una persona llena del Espíritu Santo, era una persona que era guiada por el Espíritu Santo como muchos de nosotros, pero no llenos. Y es muy diferente ser lleno del Espíritu Santo a ser guiado por el Espíritu Santo. Dios nos guía y a pesar de que Dios nos guía, aún así nosotros no le obedecemos. Una persona llena del Espíritu Santo le obedece el 100% al Señor. El que cuando uno es guiado por el Espíritu Santo le obedece de acuerdo a las características. Puede ser el 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 o 90%. Pero solo la llenura del Espíritu Santo es lo que trae la santidad total. Amén. Y eso es un proceso y eso es de acuerdo también al amor que nosotros le tengamos al Señor y de acuerdo a como nosotros nos acostumbremos. Desgraciadamente, como esta es la última iglesia, o sea, el último tiempo, que es la iglesia de la Odisea y la iglesia de Filadelfia, pues eso es lo que Dios llama la iglesia tibia, donde Dios no es importante para nuestras vidas. O sea, sí, Dios está en nuestras vidas, pero no es importante. O sea, vamos al servicio, sí, pero no es importante aún. Hay cosas más importantes que ir a un servicio. Hay cosas más importantes que servirle al Señor, hay cosas más importantes que evangelizar, hay cosas más importantes que leer la Biblia. Eso no significa que odiemos al Señor, no, sino que no lo estamos amando lo suficiente y el diablo se está aprovechando de eso. Entonces, por eso no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso nosotros, hay veces uno hasta se levanta y no sabe ni qué día es. Los verdaderos hijos de Dios van a ser tentados a no obedecer al Señor, pero aún así Dios nos da la fuerza para hacerlo. Y ahora, cuando nosotros hablamos de tentaciones, nosotros siempre pensamos en las tentaciones como es sexo, ¿no? La gente piensa que la tentación es solo sexo. No, usted puede ser tentado a no orar, usted puede ser tentado a no ir a la iglesia, usted puede ser tentado a no perdonar, usted puede ser tentado a no servirle al Señor. Entonces, cuando Martín Lutero vio que no le contestaban, comenzó a escribir un libro y a decir que a los judíos había que erradicarlos, que había que quitarles los bienes, que había que hacer una cantidad de cosas. Ahora, algunos dicen que no, que fue que lo malinterpretaron históricamente lo que él quiso decir. Pero miren que lo que él hizo fue tan tremendo, así como hizo cosas buenas para el Señor, también el diablo utilizó eso porque los nazis utilizaron los escritos de Martín Lutero como una excusa para el asunto de la solución final para acabar a los judíos. Pónganse a pensar, si Satanás no puede usar nuestra boca cuando nosotros estamos enojados. Martín Lutero enojado, él dijo que esos judíos había que raerlos de la tierra. ¿Sí? Y el diablo utilizó eso y le dio idea a los alemanes, y los alemanes efectivamente hicieron el holocausto, ustedes saben eso. Y la excusa de ellos fue, pero mire, hasta Martín Lutero, que se supone que es una persona que viene de parte de Dios, lo dice en sus manifiestos, es porque es cierto. Muchas veces nosotros como cristianos enojados vamos a decir una cantidad de barbaridades porque no estamos de acuerdo con las cosas que vemos o las decisiones que se toman. Pues las decisiones que se toman hay que respetarlas. Porque si uno no respeta las decisiones es porque no está en sometimiento, y cuando uno está en sometimiento uno está en rebeldía, y la Biblia dice que la rebeldía es igual al pecado de adivinación. O sea, una persona rebelde no entra al cielo, porque Satanás es rebelde. Amén. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua cuando estamos enojados, de qué hablamos y con quién hablamos, porque nosotros podemos mandar mucha gente al infierno, y el Señor dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños, de mis recién convertidos, de los que no están. Por eso cuando una persona está enojada, eso habla y dice que ni siquiera es guiado por Dios, está hablando barbaridades que no son ciertas. Amén. Entonces, en esta iglesia fue cuando apareció Martín Lutero. Gloria a Dios, porque hubo la luz para la iglesia, para saber que no eran las tradiciones. Pero como le digo, también nosotros seguimos en la Biblia, nosotros no seguimos a Martín Lutero, por eso nosotros no somos luteranos. Nosotros tampoco somos protestantes, aunque sí hay mucho cristiano protestante. Usted mire las iglesias, es una cantidad de gente protestando por todo, ¿cierto?
No precisamente protestando contra el diablo, sino protestando porque no le dan gusto lo que la persona quiere. Y es que no, una iglesia no es un lugar para darle gusto. Una iglesia es un lugar para venir a alimentarse. Es para eso. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: mire, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pues vamos a mirar esa porción. Aquí en este primer versículo están hablando que Jesucristo es Dios. Acuérdense que en Isaías, cuando describen las naturalezas de Dios, están diciendo que los 7 espíritus de Dios. O sea que Jesús también es Dios. Yo no sé por qué a mucha gente le cuesta trabajo eso, que a la gente le cuesta tanto entender eso. Y él está hablando a esta iglesia, está diciendo: mire, usted dice que usted es cristiano, pero usted no es cristiano, usted está muerto. La Biblia dice que tiene nombre que vive, pero que está muerto. Usted pregúntele a los cristianos, usted encuentre un cristiano bien degenerado, borracho, y pregúntele si él es cristiano y verá que él dice que sí. Y la Biblia dice que no. Porque la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Usted encuentra una persona que dejó de congregarse 6 meses y pregúntele cómo está y qué le va a decir. Bien, bendecido y en victoria. ¿Y por qué no se congrega, hermano? No, es que Dios está en todas partes. El hecho que yo no me congregue no significa que esté mal. ¿O qué le pasó? ¿O qué? ¿O qué va a hacer? ¿O qué? Está divinamente, ¿cierto? Entonces Dios, como Dios sí nos confronta, porque como Dios sí sabe la verdad, Él es la verdad. Entonces Él dice: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives, pero que estás muerto. Entonces dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nosotros tenemos áreas en nuestras vidas. Hay áreas en que nosotros estamos bien y hay áreas en que estamos mal. Entonces Dios le está diciendo: tú tienes unas áreas bien, pero hay unas áreas que están mal. Arregla eso, porque si usted no arregla eso, vas a perder. Ahora, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y obedécelo. ¿Qué hemos recibido? ¿A quién hemos recibido nosotros? A Jesús, ¿cierto? ¿Qué hemos oído? La palabra de Dios. El Señor le dice: acuérdese, usted ya tiene a Jesús. Usted escuche la palabra y obedézcala. Guardarla es obedecerla, obedézcala. Entonces en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces él está diciendo que ¿a qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Arrepentimiento no tiene nada que ver con darse golpes de pecho, ni cabezazos, ni rasgarse la ropa. Eso no sirve para nada. No es tratar de lamentarse, no, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y ya, eso es arrepentido. Acuérdense que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Eso es clave, hermanos. Dígale a su hermano: sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. O sea, hay que mirar qué pecado es cotidiano en nuestra vida, en qué pecado estamos que es de todos los días. Y si es de todos los días, no hay arrepentimiento, esa persona, ese pecado no le es perdonado, aunque todos los días dígame: perdóname. Imagínense una persona que mata todos los días: Señor, perdóname porque maté hoy, perdóname porque maté hoy, perdóname porque maté. Señor, perdóname porque robé hoy, perdóname porque robé hoy. Señor, perdóname porque insulté hoy, perdóname porque o sea, el pecado continuo lo manda a uno al infierno, porque la Biblia dice que uno es esclavo del pecado y que los esclavos no quedan en la casa. Amén. Y esto es importante porque es que el enemigo coge y le cambia a uno el chip, le mete a uno unos argumentos. Hay gente que está convencida que porque viene a la iglesia va a entrar al cielo, eso porque viene a la iglesia no, hermanitos. La Biblia dice que no. La Biblia es muy clara. Acuérdense que el diablo es muy astuto, el trabajo de él es sacarnos de la voluntad de Dios, eso es todo. El pecado, él no nos impulsa el pecado, nuestra propia carne nos lleva a pecar. Amén. En el capítulo 3, versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, ¿qué son las vestiduras blancas? Las vestiduras blancas es el alma de nosotros. Jesucristo es el blanqueador.
¿Me están entendiendo? El blanqueador. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso es necesario mantener todos los días al día con el Señor. Por las cosas pequeñitas, porque todos los días, hay veces un día uno peca, por ejemplo, de enojos, al otro día puede pecar de mentiras, al otro día puede pecar de pereza, de rebeldía. Son cosas diferentes todos los días. Entonces uno todos los días tiene que estar pidiéndole perdón al Señor para mantener las vestiduras blancas, porque si uno se muere en alguna forma de pecado, pues con toda seguridad no va a ir a la presencia de Dios. Acuérdense que hay una parábola que el Señor dice que Él hizo una boda y que llegó una cantidad de gente y que llegó uno con las vestiduras sucias y que le dijeron, ¿usted por qué está aquí si sus vestiduras están sucias? Y que ordenó que lo sacaran de ahí. O sea, nadie puede entrar, con Dios no hay palancas, amén. Con Dios no hay ninguna clase de palanca, con Dios es que, por eso es que la Biblia dice que mantengámonos al día todos los días. Uno tiene incluso que reconocer los pecados de uno, porque la Biblia dice que para los humanos todos los caminos le parecen limpios. Le voy a dar un ejemplo, piense por ejemplo en qué pecó ayer. Y lo más probable es que usted diga, en nada. Yo estaba trabajando, yo estaba juicioso, yo no hice nada, pero si usted deja que el Espíritu Santo lo guíe, se va a dar cuenta que posiblemente usted ayer fue despectivo con alguien. Que posiblemente ayer Dios le mandó a hacer algo y no lo hizo. Que posiblemente ayer mintió. Que posiblemente ayer le dio pereza a hacer algo. Y la pereza también es pecado, sino que nosotros nos acostumbramos a esas cosas como algo normal, ¿cierto? Entonces por eso la Biblia dice, manténgase al día con el Señor. Porque uno no sabe a qué hora verá, uno no sabe cuándo se muere, hermano, y uno no sabe cuándo es el rapto, uno no sabe cuándo Dios lo llama a su presencia. Para morirse solo se necesita estar vivo, ¿sí o no? Entonces hay que estar pendientes. En el capítulo 3, versículo 5 dice, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí en este versículo, el Señor nos habla de dos cosas importantes. Tres cosas, perdón. Una, que esto solamente es para vencedores. Esto no es para perdedores. El Evangelio es un camino angosto. ¿Cuántos saben eso? Es un camino de sacrificios, de compromisos con Dios, de entrega. Es un camino de muere uno, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora pregúntate, ¿tú vives o vive Cristo en ti? Y como esta es la última iglesia, la mayoría de la gente no puede decir ese versículo, porque la mayoría de la gente está viviendo conforme a sus deseos y conforme a Él le parece. Hoy en día el Señor no es importante para millones de personas. Sí, aman al Señor, pero están ocupados en tantas cosas, que de razón que la palabra de Dios dice que cuando Jesús venga, va a encontrar la gente trabajando, divirtiéndose, casándose, enrumbados, pero no preocupados por el Evangelio. Por eso esta es la época en que el Señor va a venir más, porque esta es la época en que hay más cristianos, pero hay menos fe que antes. Asombroso, ¿no? Es donde más cristianos hay, pero hay donde menos fe, porque los cristianos de ahora no tienen fe. Por ejemplo, los cristianos de ahora, ellos no pueden guardar un día de reposo, porque ellos no tienen fe para guardar un día de reposo, y son cristianos. Ellos no confían en el Señor, en que les dice 6 días trabajarás, 1 descansarás. No, la necesidad dice, no, yo por lo menos trabajo medio día, pero la Biblia dice que no. Y usted puede saberse la Biblia, pero la Biblia dice que no. Y usted tiene que confiar, Dios lo estableció desde el principio de todos los tiempos. Usted dirá, pero ya no estamos bajo la ley. Si usted mira en Hebreos dice que algunos no han entrado en el reposo del Señor. Sí, ya no guardamos el sábado, pero ahora guardamos el domingo. Ahora que tú no puedes guardar un domingo, guarda un lunes. Pero deje trabajar un día y confíe en que Dios le va a dar de comer, no se va a ir a la ruina. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por eso? Yo recuerdo cuando el pastor José, él se convirtió, él tenía una caseta de ropa allá en el 4,
todo hippie, que nosotros éramos hippies, yo lo evangelicé, el Señor lo tocó, se convirtió en el pastor de la iglesia Fe de la Victoria, y el día que más vendía era el domingo. Y entonces él comenzó a ir a la iglesia y comenzó a decirme, uy, pero es que el domingo yo no puedo cerrar, yo es el día que más vendo. Entonces yo le decía, ay, ¿qué dice la palabra? No, pues sí, la palabra dice que tengo que descansar un día, uy, pero el domingo. Entonces yo le dije, hermano, el Señor le gusta que uno, o sea, que uno lo pruebe. Así como Él dice, pruébame en esto, así como Él le dice, pruébame con los diezmos, a ver si no lo bendigo. No solamente es con los diezmos, Dios le está diciendo, pruébame con todo lo que yo escribía y a ver si es verdad o es que yo miento. Y yo recuerdo que él, el primer año de cristiano, él iba y abría, pero no vendía, pero no era mayor cosa. Y entonces un día me dijo, ¿sabe qué? Le voy a creer al Señor, no voy a sacar los domingos. Y dejó de abrir los domingos y él me decía, es asombroso, antes los sábados vendía tanto, ahora los sábados vendo 3 veces más y ya no tengo que abrir el domingo porque usted tiene que creerle al Señor. El diablo le va a decir, no, pierde la clientela, no, es mejor perder la clientela y no la gracia de Dios. Porque le va a decir algo, los clientes Dios es el que se los lleva, no es usted. Dios es el que se los lleva. Y si usted confía en Dios, descanse un día y verá que Dios lo bendice. Pero si usted no descansa, usted le está diciendo al diablo, la verdad yo le creo a Dios solo hasta este momentico, pero esa partecita no. Y como le digo, son tentaciones que ¿quién pide perdón por eso? Nadie, pero son cosas que van a afectar nuestras vidas, hermano. Pues hay que confiar en el Señor. Amén. Eso es para la Biblia. Y la Biblia dice, confía en el Señor y Él ¿qué? Hará, Él va a hacer. Pero entonces, como le digo, es cuando más cristianos hay, pero hay menos fe. Por eso Jesús decía, cuando yo vuelva, hallaré fe. ¿Se han visto el versículo que dice ese? Dice, hallaré cristianos por millones, pero hallaré fe. Porque la verdad es que a veces no hay fe. Esa es la primera. Segundo, que uno puede ser borrado del libro de la vida. Algunas personas dicen, no, es que esto se refiere mucho también con Éxodo, que en Éxodo hablan de que cuando Moisés veía que todo el pueblo estaba en desobediencia, Moisés fue y le dijo a Dios, mire Señor, ¿sabe que este pueblo salió terrible? ¿Sabe qué? Bórreme a mí el libro de la vida. Y el Señor le contestó, él dijo, no, el que pecare contra mí, a ese lo borro el libro de la vida. Como usted no ha pecado contra mí, yo no lo puedo borrar. Es lo que se cumple cuando dice la palabra de Dios de que el Hijo no llevará el pecado al Padre, ni el Padre llevará el pecado al Hijo. Para esa falsa doctrina, las maldiciones generacionales entre cristianos. Ahora, las maldiciones generacionales sí se dan entre los que no le obedecen al Señor. Por ejemplo, una persona que es un borracho, lo más probable es que sus hijos salgan borrachos, con toda seguridad. Una mujer que es muy alegre, entre comillas, lo más probable es que sus hijas salgan alegres, si no reciben a Jesús. Solo cuando uno recibe a Jesús la maldición es quitada. Entonces eso de que venga, que aquí en esta iglesia le quitamos la maldición generacional, no se deje tumbar, que eso es mentira. La Biblia dice que los que estamos en Cristo ya no hay maldición para nosotros porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero cuando uno vuelve para el mundo, vuelve y recoge la misma maldición. Por eso Dios no nos quiere tibios, porque las familias de tibios, toda su descendencia sigue bajo la misma maldición. Dios quiere personas nacidas de nuevo para que se rompa la maldición también en sus hijos. Algunos se demoran más que otros, pero Dios, Él dice que lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Cuántos saben eso? Así es la palabra de Dios. Y lo tercero, que dice que yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La Biblia dice que todo el que me negare delante de la gente, yo lo negaré también a él delante de mi Padre. ¿Qué significa? A las personas que les da pena decir que son cristianos, a las personas que les da pena andar con una Biblia en la calle, a las personas que les da miedo evangelizar, se avergüenzan.
Yo les daba un ejemplo que yo tenía un amigo que él era atracador y todo, y una vez estuvo en la iglesia, entonces él tuvo un testimonio, me dio un testimonio, yo le dije, pues pase y dé el testimonio al frente. Dijo, no, a mí me da pena. Yo le dije, ¿a usted no le da pena atracar a la gente, apuñalearlos y todo, y le da pena pasar allá a hablar delante de la gente? Y mire cómo se vuelve uno. Hay cosas que a los cristianos no nos dan pena, ¿cierto? Para cosas, hay unas cositas que guiados por Satanás, eso nos importa 5 publicar nuestro pecado. Pero cuando se trata de cosas de Dios, somos como tan remilgosos, como tan temerosos. Y no, eso no debe ser así. Entonces es importante, piense cómo está su testimonio. Su testimonio no solo es su estilo de vida, sino qué tanto está usted hablando de Jesús, porque Dios le va a pedir cuentas de eso. Y si usted escondió el talento, como dicen las personas, como dice la Biblia, que si usted escondió la mina, escondió el talento, Él dice, quítesela y a ese póngalo donde hay llanto y crujir de dientes. Se corre el riesgo de que si uno no habla de Jesús, de que uno puede ser mandado al infierno, porque esa es una orden de Dios, esa no es una sugerencia. Él dijo, id y llevad el Evangelio a todas las naciones. Nosotros somos miembros de la familia de Dios, sacerdotes al servicio del Rey, son un pueblo de Dios que nos sacó de la oscuridad del pecado y nos hizo entrar en su luz maravillosa para que anunciemos las maravillas que Dios ha hecho. Postdata, no es sugerencia, es una orden. Pues, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Ahora, si nuestra vida es mundana y somos mundanos, pues ¿qué vamos a estar hablando del Evangelio? Uno habla del Evangelio cuando uno en verdad tiene compromiso con Dios, de resto no. Continúa la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 6 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y ahí comienza la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia comienza en el año 1900 y se acaba cuando venga Jesús. Y también comienza en esa época en la iglesia de la Odisea. También, o sea, son dos iglesias que están viviendo al mismo tiempo y en las que se ven en toda la humanidad. Un grupo de personas consagrados al Señor, sirviéndole al Señor, viviendo para el Señor, y otro grupo que solamente va a sentarse a escuchar. Esas son las dos clases de iglesia. Una iglesia que es activa, que hace y no habla en la iglesia, o sea, y hay otros que son los que critican pero no hacen. Siempre en la iglesia hay dos clases de personas, ¿no? Los que trabajan en la iglesia y como están trabajando no tienen tiempo para murmurar, y los que no hacen nada, pues los ociosos tienen tiempo para hablar y murmurar y juzgar y de todo, y que por qué ponen a ese, y que por qué este hace ese, que tal. Háganlo. Los tibios son los de las ideas, ¿no? Y pastor, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo haces tú? No, yo solo estaba dando la idea. O sea, las dos clases de personas son las dos iglesias que se están viviendo hoy en día. Vamos a mirar la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia que significa la iglesia amorosa. Filadelfia significa amorosa y consagrada. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7, dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como verán, está hablando aquí el Señor, que esta es una iglesia que dice que tiene poca fuerza, o sea, son pocos los que están consagrados con Dios. Por eso la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, y no se refiere a salvación, sino a servicio. Dios llama a muchas personas a servir, pero es que la gente no se prepara, o no tiene tiempo, o no se le entregan al Señor, pues Dios no los puede elegir. Por eso cuando el Señor comenzó a llamar a las personas, Jesús mismo escogió las personas. Jesús pasaba y le dijo a Pedro, sígame, ¿se acuerdan? A Mateo, sígame. Pero hubo personas que Él no llamó, pero fueron los de Él. ¿Recuerdan la Biblia? Señor, yo quiero seguirte.
Y Jesús, que conoce el futuro, le decía, pero no, es que usted es emocional. No, es que usted está buscando otro. Jesús tuvo que decirle a uno, mire, yo no tengo ni siquiera dónde poner la cabeza. Las zorras tienen dónde poner la cabeza, yo no. Porque él decía, este viene buscando posición, viene buscando es un liderazgo y buscando plata. Entonces le dijo, no, pero ahora Jesús tenía absolutamente de todo, ¿cierto? Pero él decía, no, es que yo renuncié a eso para mi trabajo, ¿usted está listo para renunciar a eso? Por eso la Biblia dice, el que dejare padre, madre, hermanos, trabajos, por mi causa recibirá mucho aquí y allá. Pero es que hay personas que quieren servirle a Jesús sin dejar eso. Ahora, el dejarlo no significa abandonarlos, sino es darle el valor, la prioridad. ¿Qué es más importante para ti, tus hijos o Dios? Pero para muchas personas no. Ahí está el argumento, no, pues que yo no puedo dejar mis hijos, no, es que yo tengo que hacer, no, es que yo tengo una afición y esa afición me quita mucho tiempo. No, entonces tú no sirves para servirle al Señor. Ahora dice, el que mira atrás tampoco es digno. Porque hay mucha gente que quiere servirle al Señor, pero miran para atrás, y cuando miran para atrás se salen del servicio. ¿Por qué? No eran dignos. Porque son solo emociones. Por eso Dios quiere que uno sea sincero en esta área. Si no tienes el llamado, listo, pero no trates de figurar, porque eso es pura carne. Si tienes un llamado, eso pase lo que pase, así se esté muriendo, usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. De resto, cualquier excusa tiene. El libro de las 16.000 enciclopedias de las excusas, usted puede utilizar cualquiera, pero Dios no, Dios sí sabe por qué, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y le comienza a decir que yo he abierto una puerta, o sea que Dios es el que coloca el sentir y el querer. Dios le está diciendo, salga a evangelizar, que yo voy a tocar a las personas. La gente se va a convertir no por lo que tú hables, sino porque yo tuve misericordia de esa persona. La mies es mucha, pero los servidores son pocos. Y la verdad es que los servidores siempre van a ser poquitos. Yo siempre le he dicho a los servidores, no se asuste, si el otro año trabajamos poquiticos. Ya Dios dio la orden que son los que son y punto, ya. El que no tiene tiempo, que no se meta. ¿Para qué? Piense más bien en la recompensa que Dios le va a dar. ¿Cuántos saben que Dios da recompensas? Yo no. Dios sí. Dios les va a dar. Entonces no se preocupe, si usted tiene que hacer todo, pues lo hacemos. No hay problema, uno lo hace con alegría y Dios se goza cuando una persona lo hace con disposición, con alegría, con sacrificio, con entrega. Si no tiene tiempo, tranquilo, no hay condenación, siga haciendo sus cosas normales. Dios pronto lo va a usar en alguna otra área, en algunas otras cosas, pero la idea es que si usted tiene un llamado, sea serio con Dios. Si no es serio con Dios, no juegue con Dios, que eso es peligroso. Ser tropiezo en una iglesia, eso trae maldición. Es mejor ser una bendición en la iglesia y no una maldición. Es mejor ser una columna en la iglesia y no una carga en la iglesia. Amén. Entonces el Señor le está diciendo, vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, está hablando Jesús. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedía en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces él comienza ya a hablarle incluso aquí a los judíos. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Están hablando del rapto, están hablando de dos cristianos, no hay un inconverso y un impío. Dos mujeres estarán moliendo juntamente, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Él estaba diciendo, miren las señales, miremos las señales, ¿cómo están las señales? Ya están latentes. ¿Cuántos saben que durante estos últimos 8 días, cada día hubo un terremoto en una diferente parte del mundo? Cada día hubo, en diferente. En todos estos días, uno, sino que eso ya es paisaje. ¿Y por qué es paisaje? Porque es que hay veces cuando salen las noticias a la gente no le interesa eso, a muchos les interesa el resultado del fútbol. A ellos no les interesa qué pasó en el mundo. Para ellos no, para ellos los deportes, hay que dar deportes. Cada uno con su Dios. Yo no estoy diciendo que el fútbol sea malo, estoy diciendo que si eso se le volvió a usted en el primer lugar, se le volvió un ídolo, eso es pecado. Dios es primero. Volvemos al Apocalipsis. En el capítulo 3, versículo 9 dice: he aquí que yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí vemos varias cositas. Primero, que hay gente que dice que son cristianos, pero no son cristianos. Todos sabemos que hoy en día hay iglesias que son, incluso iglesias donde el pastor es homosexual, su amante es homosexual. La Biblia dice claramente que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo le creo a la Biblia. Si tú no le crees a la Biblia, pues eso es problema tuyo, pero ahí está, ¿cierto? Hoy en día las iglesias, es decir, se volvieron tan superficiales. Hicieron un estudio sobre los jóvenes y comprobaron que solamente el 15% de los jóvenes cristianos perseveran en el Evangelio. Que una vez que entran a la universidad o entran a trabajar, todos se van para el mundo. Y llegaron a la conclusión de que los jóvenes se vuelven así porque cuando en las iglesias hay grupo de jóvenes, se vuelve es un grupo social y es una reunión superficial. Algunos que sí van con el corazón dispuesto, ellos se quedan, pero muchos jóvenes van a ver si consiguen novio o novia. Y en la Biblia en ninguna parte dice que a los jóvenes ténganlos en un lado y que a los adultos en otro. No, en la Biblia incluso dice escójalos a todos. A los ancianos, a los adultos, a los jóvenes y a los niños, reúnalos en un solo lugar y alaben todos a Jehová. Pero ¿cómo es el mundo? Porque no, es que los muchachos necesitan... Mira, nosotros estamos más preocupados por los amigos de nuestros hijos que por la espiritualidad de ellos. A nosotros nos duele más que nuestros hijos no tengan amigos o que se vayan a ir para el infierno, y eso no debe ser así. Precisamente parte del padecimiento de un cristiano es que el mundo lo va a rechazar. Mire, hermanos, ustedes no saben la vida de los pastores, y yo cuando hablo con los pastores, ellos incluso me dicen a mí que es impresionante uno como pastor que uno no tiene amigos. Gloria a Dios que yo tengo amigos acá, pero mis amigos no tienen tiempo a mí para acompañarme a donde yo quiera ir. Y es más, cuando la iglesia se reúne, le saca el cuerpo al pastor. Porque yo estoy seguro que se llegan a reunir los jóvenes para una parte y yo llego todos, ¡ay! Se tiró la reunión. ¿Por qué? Porque van a estar todos en la carnalidad y van a hablar una cantidad de cosas que posiblemente uno les va a decir que no. Y precisamente por ser esas reuniones superficiales, yo creo que por esa razón el Señor nunca ha permitido que hagamos jóvenes acá. Aquí se ha intentado hacer y eso jamás ha prosperado. Y dice la palabra de Dios que Él nos guardará de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. O sea que nosotros nos vamos en el rapto. Solo la iglesia consagrada se va en el rapto, hermano. Eso es de los que nos va a librar de la prueba. Y mire cómo el Señor comienza a decirle a uno cómo es la verdadera vida de un cristiano que a nosotros no nos gusta. Vámonos para Lucas 21. Dice la palabra de Dios en el 21:8 y dice: entonces Él les dijo, mira que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no os vayáis en pos de ellos. Yo quiero que entiendan este versículo.
Aquí no está hablando de gente que venga a decir yo soy Jesucristo. No, la palabra Cristo significa ungido en griego. En hebreo significa Mesías. Mesías y Cristo es exactamente lo mismo, significa ungido, uno en un idioma, el otro en el otro. Esta es una época donde viene una cantidad de que dicen ser los ungidos, llenos de falsos apóstoles, falsos profetas. Los verdaderos apóstoles están por allá en la selva, abriendo iglesias, llevando evangelio donde nadie lo ha llevado, no creciendo con fundamento ajeno como los apóstoles de acá que vienen sacando de unas iglesias pequeñas para llevárselos para allá, que lo que están haciendo es robando. Ahí no está creciendo la iglesia, ahí están haciendo traslados de cuenta. Ahí no está creciendo nada. Y cuando oigáis de guerras, de rebeliones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Mire que como verá eso ya está. ¿Cuál es el terror? Pues el terrorismo que hay. Hace 20 años cuando yo leía esto, yo relacionaba el terror con algo así como siniestro, como de fantasmas, como de Drácula y toda esa gente, ¿se acuerda? El terror de la época. Y yo me acuerdo más o menos hace como unos 15 años, estábamos con un grupo de personas y Benny Hinn estaba dando una profecía. Estábamos viendo una profecía de Benny Hinn donde él estaba diciendo que el Señor había dicho que no era Mahoma el que había que seguir, sino que era Jesús, y en esa época no había comenzado el islamismo con tanta fuerza como es ahora. Incluso él dijo, va a haber terror sobre la tierra. ¿Y cuál es el terror? El terrorismo islámico que hay ahora. Eso estaba profetizado y se está cumpliendo. Porque ¿cuántos saben que Dios no miente? En el capítulo 21, versículo 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón y no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mire que Dios es el que le llena la boca. Mire, hermanos, cuando yo le digo a una persona que pase y predique acá, a veces la gente se asusta. Uy, pero es que no, si es una persona que confía en Dios, listo, yo paso. Pero cuando es una persona en la carne, está despreocupado qué va a decir, cómo va a quedar, y lo más probable es que salga con un chorro de babas. Pero cuando la persona lee la Biblia, pues Dios va a manifestarse, porque Él es un buen mensajero. Usted puede usar a cualquier persona si no sepa hablar, para si da el mensaje, la razón que usted le mandó como es un buen mensajero. Pero si usted consigue todo mejor dicho, un orador, un letrado, y va y dice otra cosa que usted le mandó, ¿será buen mensajero? No. Cuando uno se para aquí, uno viene a hablar de Jesús, no de que, mire yo cómo sé de Biblia, hermanos. Si usted viene a hablar, Jesús nos está diciendo esto, ¿lo cree o no lo cree? No le gustó, de malas, Dios le mandó a decir eso. Que no esté de acuerdo, de malas, Dios fue el que le escribió la Biblia. Cualquier reclamo, yo siempre diríjase al Señor. A mí no me digan, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor, no, yo no escribí la Biblia, vaya que le reclama al Señor, a ver si se atreve. Porque hay gente que le queda muy fácil pelear conmigo. A ver, si pelean con el Señor, son capaces. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora, de aquí para adelante, comienza a hablar a los judíos para la profecía de aquellos tiempos. En el capítulo 21, versículo 25, dice la palabra de Dios: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, y angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, va a haber una cantidad de tsunamis, una cantidad de cosas que ya se están viendo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Aquí donde hablan las potencias de los cielos, en la versión original dice el uranio de los cielos será conmovido. ¿De qué son hechas las bombas atómicas? Esto es una profecía que va a haber una guerra nuclear impresionante, pero usted y yo ya no estamos, porque Dios nos va a llevar en el rapto. Si andamos conforme Él dice, ¿no? Si anda usted con amistad con el mundo y le da más importancia a las otras cosas, lo más probable es que no. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Ya están estas cosas? Claro. Le está diciendo, mire, no se ponga ahorita a bobear, dedíquese al Señor, que Él ya viene. Y también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, y cuando ya brotan viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es esta generación? ¿Están muy listos? No, señor, usted no puede venir porque yo no me he casado. No, señor, usted no puede venir porque ese es el mundial de fútbol del año tal. Hermanos, créame, los corazones de las personas son embriagados por las cosas del mundo de una manera terrible, y las personas no se dan cuenta. No alcanzo a estrenar mi casa para esa época, Señor, no venga. No, Dios tiene una casa, una mansión para nosotros. En el capítulo 21, versículo 33, de cierto os digo que no pasará, 33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, o sea que Dios no miente. Entonces el Señor, mire lo que dice el versículo 34, mirad también por vosotros mismos, o sea, preocúpese por usted, pero no para darle gusto a la carne, sino preocúpese espiritualmente, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, ¿en cuanto? En todo el tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire que usted le está diciendo, usted póngase a vivir preocupado por su situación económica, por su familia, por sus cosas, y no esté preocupado por mí, y no va a poder estar de pie delante mío. Yo no estoy diciendo que abandone su familia, no, mire, hay tiempo para cada cosa, y cada cosa tiene su hora, cada cosa tiene su momento, y cada cosa tiene su prioridad. Muchos cristianos están viviendo como los del mundo, exactamente igual. Los del mundo van a misa, los cristianos van al servicio, pero su vida es exactamente igual. ¿Y qué dice la palabra respecto a esto? Que hay que ponernos pilas, porque qué tal que venga el Señor y nosotros preocupados por otras cosas. Es más, hay algunos que no la creen. Yo sí creo lo que aquí dice. ¿Cuántos creen que lo que dice acá es verdad? Amén. Hay que hacer algo, claro que hay que hacer algo, hermanos. No hay que correr el riesgo de la sorpresa. Por eso el Señor le dice a uno: ocúpate de tu salvación. Porque la mayoría de la gente está ocupada de sus negocios, sus diversiones, sus aficiones, y no están ocupados de la salvación. ¿Y sabe cómo Él dice que nos ocupemos? ¿Cómo? Con temor y temblor. Y mucha gente ni tiene temor ni tiene temblor, eso están relajados. Y ahorita en diciembre menos. Imagínense, estar ocupados. Volvemos al Apocalipsis para terminar ya con esta iglesia. Capítulo 3, versículo 11, dice: he aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque ustedes saben que hay recompensa, ¿cierto? Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros miramos en el versículo 12, dice que al que venciere. Entonces, cuando Dios habla a todas las iglesias, es el que dice: el que venciere. No el perdedor, no el tibio, no el que se aparte, no el que se le acabó la cuerda. El que venciere. Esto es para el que venza, hermano. Esta es la palabra que Dios quiere que se predique en las iglesias.
no ese evangelio light, tan bonito, tan chévere. Este no es un evangelio que todo el mundo, amén, aleluya, gloria a Dios. No. Usted quiere eso, hace para las iglesias grandes, que eso allá les gusta hablar bonito para llenarlos. Dios nos dice la verdad. Mire, en muchas iglesias grandes no tienen ni idea de esto, hermanos. Hay pastores que no tienen ni idea de esto. Ahí está. ¿Por qué no lo leen? Porque de pronto algún infiel se pone bravo y se va y no diezma. Pues que se vaya y no diezme, porque es que la provisión viene de Dios. Uno cumple con decir lo que Dios le mande y Dios se encarga de uno. Preocúpese usted por obedecer lo que Dios le mandó a hacer y, como dice, primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero uno lo hace cuando cree en Dios, pero cuando uno cree en Dios, uy, no, eso es muy duro para la gente, no, de pronto fulanito se pone bravo, porque es que a él no le gusta que le digan eso, no, de malas. Hay que hablar lo que hay que hablar y listo. Para que después el Señor no le diga, ¿por qué no dijo eso? Y también cuando lleguen allá, digan, Señor, a mí nunca me dijeron, eso le sacan el video. Vean, ¿se acuerdan que estaba durmiendo en esa predica? ¿Se acuerdan que estaba chateando? ¿Se acuerda que estaba hablando con el amigo, pues sí, hablando paja? ¿Se acuerda que se cansó y se metió al baño? Que salió a dar una vueltica a la tienda que porque le dio hambre, ¿se acuerda? Ahí. Así es que Dios nos va a pedir cuentas. Vamos a colocarnos en pie, hermanos.